Bien, entonces imaginémonos que tú quieres el peso sí o sí, siempre como números enteros. Aquí vamos a simular que siempre vamos a pasar enteros. Vamos a ponerle que en un mundo de rosas siempre van a pasar enteros, sí, en el constructor. Pero imagínate que si le quieren cambiar el peso, lo quieres sí o sí, como, ahora sí que como enteros. Entonces aquí le pones int, no nos va a quedar otra más que usar type declaration para este ejemplo. Vamos a ponerle int peso, todo muy bien. Y acá pues vas a requerir un int de peso, todo muy bien. Y ahí vamos a ponerle aquí un void. Nomás para este ejemplo sí nos recomiende ponerlos como int. Entonces acá un 20. Entonces imagínate que tú un requerimiento que te pide tu lógica de negocio es que el peso sí o sí esté dado como entero. Nada de decimales. Entonces si tú tienes aquí el método set, pues al usuario no le va a quedar otra más que ponerle el peso en entero como te lo pide, porque aquí le estás poniendo. Si no lo hace, pues bajo su riesgo. Entonces tú le estás diciendo semánticamente que para que esto funcione le tienes que pasar un int. Ya si le pasas un float, tú como programador te deslindas, te lavas las manos, porque tú le puedes decir, no, pues yo te pedí un int, tú le pones un float, yo no me hago responsable. Entonces con el simple hecho de ver una type declaration, sí o sí le dices que para que funcione esto, un entero sí o sí, de lo contrario, no es mi culpa. Entonces ya le estás diciendo que un entero. Entonces si tú le pones esto como public, lo que va a pasar es que tranquilamente, si tú no tienes un set, o imagínate que sí lo tienes. Si tú tienes un set, pero la tienes como public, lo que va a pasar acá es que un usuario, por facilidad, porque está viendo que es público, va a decir, pues sabes qué. Y a lo mejor está viendo que es int y se le olvida, pero de todos modos eso no importa. Él lo que va a hacer es esto, peso igual a 5.65 esto. Guardamos, recargamos y de todos modos pues nos sale la advertencia. Pero aquí lo que está pasando es que tú te puedes evitar esta advertencia, este deprecated. ¿Por qué? O te lo está pasando, te lo puedes evitar haciéndola privada. Entonces, en cambio, si la pones como pública, pues tú estás generando un deprecated, porque la estás dejando libre a otras clases. Por eso se dice que lo que ocultas es simplemente código, no encapsulas objetos como tal. Entonces acá, pues eso es un riesgo. Si no tienes, si no, por ejemplo, esto es considerando que tienes un set peso, un setter, pero puede que el usuario no lo utilice. En cambio, si tú lo haces como privado, pues te evitas que el usuario lo acceda en el top level. Fíjate cómo tan pronto como lo pones private, dice que no existe esa propiedad. Entonces, por eso se dice que ocultas código y no tanto ocultas, encapsulas el objeto. Aquí el private sigue siendo miembro privado y miembro del objeto, de un objeto animal, sí, pero en sí lo que estás ocultando es el acceso. Por eso acá se dice que la accesibilidad es un mecanismo para ocultar detalles de implementación de código en otras clases, no para encapsular objetos. Aquí sigue siendo la propiedad peso miembro de un objeto animal, sí, y entonces aquí lo que nos está ayudando únicamente la accesibilidad es para ocultar el acceso, para ocultar código. Aquí, haciendo la private, dices, no, ¿sabes qué? Sí o sí, solamente te vas a poder manipular el peso conforme la interfaz que yo te dé. Si yo no te doy un set, pues significa que no la puedes modificar. Si yo nomás te doy un get, si yo nomás te doy un set y todo muy bien, quiere decir que no te va a permitir leer. Si tú tienes un set, simplemente estás brindando forma de actualización. No puedes leerla. Si le pones los dos, pues estás diciéndole que tú quieres, puedes accederla y puedes establecerla. Entonces, pues por eso se dice que pues, la accesibilidad simplemente oculta código, no tanto un objeto, porque el miembro private no lo estás ocultando. Un objeto animal sí o sí va a tener la propiedad peso, no importa que sea privada. Otra cosa es que no la puedes modificar más adelante. Entonces, pues por eso se dice que la accesibilidad se da a nivel de clase, simplemente oculta código. Pero pues en muchos libros vas a ver que muchos dicen esto mismo, encapsulamiento de objetos, pero no. Técnicamente, siendo minuciosos, la accesibilidad solamente oculta implementación. Entonces, por eso se dice que si tú tienes miembros privados y no le das una interfaz a otras clases para acceder a esos miembros privados, pues nunca tiene sentido. Y por eso
la forma del getters y setters. Y como ya vimos, si no tienes getters ni setters y la tienes como privada, eso no te impide que sigan siendo miembros del perro. Lo que va a pasar acá es que esos miembros privados pues van a ser inútiles, nunca van a tener uso porque los estás haciendo muy restrictivos, solamente accediéndolos dentro de clases que los define y de ahí en nada más no das acceso de ninguna forma. Entonces por eso los getters y los setters. Entonces vamos a seguir con estas notas, porque todavía tenemos muchos ejercicios. Espero ya haya quedado claro esto de por qué se dice que es a class level y no a object level. Pues vamos a seguir por acá. Ya desmitificamos por qué el uso de los getters y los setters. Dice, o como se indica, dice, según la especificación, esto yo he manejado Java, y en la documentación de Java por ahí dice que, según la especificación de Java, vamos a ponerle por acá, según Java, la accesibilidad se puede determinar, identificar en tiempo de compilación. Es decir, no puede haber una violación en tiempo de ejecución. Porque se trate de un objeto diferente. Entonces dice, según Java, la accesibilidad se puede determinar e identificar en tiempo de compilación. Es decir, no puede haber una violación en tiempo de ejecución por el simple hecho de que se trate de un objeto diferente. Lo que estamos viendo por acá. Acá, la accesibilidad tú luego la determinas o se puede ver a simple vista en tiempo de compilación. Si está en tiempo de compilación, no tiene por qué cambiar en tiempo de ejecución. Acá es lo que quiere decir. Fíjate, por ejemplo, acá tú ves que el private foo es privado y en tiempo de ejecución eso no va a cambiar. Fíjate cómo aquí foo, si bien es cierto, se está accediendo en el contexto de un objeto, pero esto no está cambiando lo que dice la compilación, que simplemente va a ser private dentro de la clase que define. Fíjate cómo acá lo estamos accediendo en el contexto de un objeto, pero nunca estamos violando la regla de que se ha accedido desde fuera de la clase que define. Aquí estamos usando foo, pero simplemente seguimos usando foo dentro de la clase que define, en este caso test. Entonces, pues la accesibilidad rápidamente se puede ver en tiempo de compilación, porque pues claramente dice private, protected y public. Tú puedes omitir la palabra clave public, protected o private y por defecto todos los miembros serán public, pero es mala práctica, porque si llega alguien que no sabe de PHP va a decir no, pues no tiene palabra clave de accesibilidad. ¿Qué será? Entonces por eso se dice que es buena práctica ponerle public a pesar de que sea por defecto public todo. Entonces pues eso es lo que yo quiera mostrarte en este video, pues que según Java, comparándolo con Java PHP, pues la accesibilidad rápidamente se conoce el tiempo de compilación y no tiene por qué cambiar en el tiempo de ejecución, independientemente de que accedas en el contexto de un objeto. Mientras tú respetes que sea accesible dentro de la clase que define, no hay problema. Cosa que está pasando por acá, tanto con foo como con var. Lo estamos accediendo en el contexto de un objeto, pero seguimos cumpliendo la regla que es dentro de la clase que define esos miembros privados. Eso sería todo. Saludos.